Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. ¿Qué le pareció? Saludos, amigos y amigas. ¿Por qué eso? Día de los Padres. ¿De qué? Sí, Día de los Padres. ¿Cuándo? Este domingo. Ay, santo Cristo. Sí. Yo estoy fuera del mapa. Bueno, y mire que lo escucha usted en El Despertar del Cristiano, el programa que usted hace por Radio Amistad en Santiago, hablando, y me gustó tanto, sobre el cariño a los padres. Usted mencionó a su papá, toda esa parte de saber quiénes fueron nuestras raíces. Ese es un tema permanente mío. Sí. Que creo que hay bastante ingratitud, a veces sin culpa, porque no se cultivan en el deseo de reconocer, de investigar, de no dejar caer en el olvido a sus antepasados, a sus ancestros, para decirlo un poco más fino. Que yo he dicho que eso fue lo que me movió a mí y comencé a averiguar. Bueno, ya que tú mencionas eso, porque del fundador del linaje mío aquí, solo se sabía un apodo y feo, que no te voy a decir cuál era. No, déjalo ahí. Entonces digo, pero eso da pena. Entonces comencé a investigar, de ahí fue que salió el libro, El apellido Bretón en la República Dominicana, 400 no sé cuántas páginas. Entonces encontré hasta el acta de matrimonio en febrero de 1844, de casualidad. No coincidió, con la independencia. La tercera acta del primer libro de matrimonio de La Vega, del primer libro que existe, porque los anteriores lo quemaron los haitianos. En su retirada quemaron todo y entonces los libros es a partir de la fecha de la retirada de los haitianos que existe. Y lo mismo pasó en Santiago, lo mismo pasó en Moca, y ahí en ese libro está. Entonces, toda la investigación que yo tardé 12 años, no he trabajado todos los 12 años, pero duró 12 años en lo que terminé esa investigación, por amor a mis antepasados, para saber quiénes eran y en la medida de lo posible de dónde venían, y luego el parentesco entre uno y otro, porque a veces hay gente que tiene el mismo apellido, pero todo eso, a mí me gusta y yo creo que eso habla bien del ser humano, ser agradecido, es de bien nacido ser agradecidos. Me gustó la rigurosidad de la investigación, porque ahí usted mencionaba, estuvo en Cabo Haitiano, ¿verdad? ¿En Haití? ¿En qué parte de Haití? En Cabo Haitiano. En Cabo Haitiano, el Archivo General de la Nación. En todas partes estuve yo. Los archivos de la Catedral de Santo Domingo, de la Catedral de La Vega, de la Catedral de Santiago, la Altagracia en Santiago, el Rosario en Moca y Corazón de Jesús. Todos esos archivos yo los repasé, sacando a todo el que llevara el apellido Bretón. Es un trabajo que hay cosas que después que se hacen es que uno se da cuenta de... Pero vale la pena, vale la pena. ¿Y qué le dijo su mamá cuando...? No, que cuando iba a hacer el libro de ella, del apellido de ella. Méndez. Martínez. Ay, Martínez están así. Sí. Entonces lo que hice fue que puse un apéndice de los Martínez en el Bretón. Bueno, Sabrina tendrá que buscarlo, que ella es Martínez. Ajá, sí. No, Martínez están, dice la gente, como Jaivita. Muchos Martínez. Hasta María era Martínez, la esposa de Trujillo. Sí. Pero el apellido más común es... Pérez Serán. Pérez Rodríguez, ¿verdad? No, yo no sé, en España el número uno es García. Pérez Rodríguez Martínez, son los tres más abundantes. Número 1 en España, García, para que tú veas. Y en Francia, número 1, Martín, como dicen ellos. Como el papá de Santa Teresita era de ese apellido. Bueno,
con esta parte histórica. Bien, entramos a otros detalles. Antes de entrar a la palabra, para que no se nos haga muy tarde, queremos felicitar a Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona, porque acaba de celebrar sus 28 años de vida sacerdotal. 28 años. Hasta los niños, Polo. No, ya. Porque, ese saludo es bien merecido. Yo le di clase a Andrés. Yo le di clase a Andrés. Pues ese saludo es muy merecido porque me dijo él que nos ve hasta 2 veces en comunicación y vida. O sea que ay, Dios mío. No hay que mandarle a decir que le digan que Monseñor Freddy Polo lo saludaron, sino que él mismo nos está mirando. Al que tienen que decírselo es a Monseñor Diomedes Espinal. Es verdad. Pues no lo ve. Yo te apuesto a ti que no nos ve. Mi gran amigo. Cumple 45 años de ordenación presbiteral. En Villatrina fue 45. Yo le gano por 1 porque yo cumplo 46. Pero a ese sí no le di clase yo, porque somos casi contemporáneos. Sí. Bien, pues con esos saluditos, Polo, bueno, entramos. Me recojo y entramos ahora a la palabra. ¿Qué evangelista hoy? San Mateo. Seguimos con él. San Mateo capítulo 13, hoy como 30 de julio, domingo 17º del tiempo ordinario, 17, domingo del tiempo ordinario. San Mateo, el capítulo 13, versos 42 al 52. Bien, aquí el Señor, como maestro que es, y con esa pedagogía tan exquisita que tiene de llegar de cualquier modo hasta el ignorante, puede entender. Y hoy echa manos de un recurso que a mí me encanta, porque uno está condicionado hasta por su crianza, el tesoro. Ese es el tema central de este evangelio, es que Cristo recurre al tesoro. Entonces digo que unos más que otros, pero estamos marcados porque yo estoy marcado por las historias que se hacían en mi infancia. Y lo he dicho por ahí, que incluso cuando me preguntan qué habrá influido sobre mí para el tema de la escritura, yo digo que lo primero era los cuentos que hacía la gente de campos, antes que no había medios de comunicación, ni radio ni televisión. Lo que había era boca y memoria. Entonces se congregaba la familia y ahí se hacían los cuentos. Entonces, ahí se hacían muchos cuentos de onzas de oro. La botija. De tal manera que yo he dicho que yo no sé si conozco las onzas de oro porque las vi o porque me las soñé. Porque antes, cuántos cuentos de muertos y de botijas y de tesoros. De tal manera que hasta en mis escritos hay algo que yo se lo dedico al tema del tesoro. Un arbolito dentro de un bosque y lo despreciaban porque una matica tan chiquita y tan poco representativa, y después le dio una sorpresa a todo el mundo, pero no digo cuál es, para que si un día lo leen. Sí. Pero este evangelio, capítulo 13 de San Mateo, versos 44 al 52, como hemos dicho, en aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Polo, habrá que ver lo difícil que es entender el reino de Dios. Porque solo a juzgar por las comparaciones que hace Cristo, las tantas, tratando de que entendieran, de que entendiéramos
inclúyete, de que tratando de que entendamos el reino. Porque si fuera una cosa tan simple, pues lo dijo y ya. No, porque aquí es donde dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo compararemos? Encontramos a Cristo en apuros por no poder acertar, no por Él, sino por nosotros. Como diciendo, ¿cómo le explico yo a esta gente lo inefable? Lo inefable es lo que no hay palabra que lo exprese. Y sin embargo, Cristo tiene la misión de hacer entender eso que no hay palabras para decirlo. Entonces por eso tiene que recurrir a tantos ejemplos, de manera que cualquiera, hasta el menos cultivado, pueda llegar, acercarse, y Dios pone lo demás. Y por eso entonces se completa el conocimiento. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Ajá, ¿y cuántos cuentos has oído tú, Polo, de que un hombre estaba cavando, haciendo una zanja? Ay, señores, pero hace tiempo que yo no hago un cuentecito. Sí. Aquí es precisamente lo que contaba mi padre de cuando hicieron la carretera de Duarte, que antes, ahora está la autopista, pero antes estaba por Moca, pasaba por Licey y seguía para Santiago, Montecristi, etc. Era por dentro, la carretera principal, la Duarte. Entonces, el puente de Licey decía 1920 y por ahí se terminó porque fue con la intervención norteamericana. Ellos fueron los que hicieron esa carretera que solo llegaba hasta los Alcarrizos y los norteamericanos en la intervención fueron los que hicieron bien, pero... Lo que iba a decir, la carretera que va de Matanza, Guayabal, La Torre, tiene varios puentes que son de esa época y ahí está la inscripción. Ah, pues se ve, sí, porque les ponían la fecha en relieve a cada puente. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, el protagonista es haitiano. Esto no significa más que los norteamericanos trajeron cantidad de haitianos a trabajar aquí. Yo no sé si la gente se acuerda de eso. Algunos fueron mis vecinos, viejos ya, y después se quedaron viviendo en el país, que hay gente que piensa que eso empezó mucho más recientemente. Ya en el 1917, cuando llegaron los norteamericanos, la ocupación norteamericana, pues entonces ahí la anécdota es la siguiente, brevemente, porque tiene que ver con el tema del Evangelio de hoy. Dicen que al atardecer, era lo que contaba mi papá, sí, un obrero cayó por el suelo, como si se hubiera enfermado de repente, y cayó tendido largo a largo, como dice la gente, sobre el suelo. Estaba cavando. Entonces, trataron de auxiliarlo a algunos compañeros, y él le decía que no lo tocaran, no permitió que lo ayudaran, con expresiones que no voy a repetir aquí porque lo abrevio. Entonces, bien, y queríamos ayudarlo, pero si él dice que no. Incluso llegó a decir que si lo paraban de ahí se moría. Entonces, pues si es así, bien, ¿en qué termina la cosa? Que haciendo la excavación del trabajo de la carretera, se topó con un tesoro escondido, una tinaja de una botija, es decir, llena de onzas de oro, que antes era muy frecuente, porque además era común. Los españoles utilizaban hacer eso. Cuando tenían que huir de un lugar, enterraban el dinero con una señal, a menudo sembraban un árbol para saber a dónde venir a buscar. Eso era frecuente.
Entonces, bien, pues ¿qué sucedió con este? Para terminar, que lo dejaron ahí, se fue todo el mundo, oscureció. Ya yo soy el final. Y entonces, bien, al otro día, cuando vinieron, se acercaron y vieron Sí. los restos de la tinaja, etcétera, etcétera, y nadie jamás volvió a saber de ese trabajador. Se alzó con el tesoro. Entonces, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Entonces, lleno de alegría, miren la astucia de este, Sí. y este dice, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo, pero no va a ir diciendo por el camino, me lo saqué, me lo encontré, me lo encontré. Calladito, para venir, comprar y asegurar el tesoro. Bien, el reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Otro ejemplo con el mismo tema, valor, tesoro, monedas, perlas, cosas de valor. Entonces, ¿quién no puede entender eso? No hay que detenerse demasiado, pero el que tiene algo de valor tiene que cuidarlo. Es un don y un compromiso, porque muchos apetecen tener también en sus manos el tesoro. Entonces el que lleva un tesoro lo cuida. El que encuentra un tesoro mayor ya no mira lo menor. Si es una cosa insignificante, pues eso atiende. ¿Y qué hay detrás de esto? Entonces, sí, porque el Señor lo dice no para que aprendamos a manejar bancos y onzas de oro ni nada de eso, sino comparándolo con el reino de los cielos. Entonces, un tesoro, un valor. Ahora, lo que dije, si tienes un tesoro de valor, tú no vas a estar mirando basuritas, porque tiene lo de más valor. Y el que encuentra lo que vale más, le echa mano, como este, para apropiarse. Ahora, aquí habría una aplicación interesante también, que el que encontró lo mejor no busca lo peor. Y entonces, el que llega a saberlo quién es Dios, entonces muchas cosas caerán de sus manos. Muchas cosas caerán de sus manos. Y si no caen de sus manos y de su corazón, esas cosas quiere decir que no ha encontrado al Dios verdadero, al tesoro grande. Porque el que encuentra el tesoro grande, suelta. Mira, por ejemplo, el caso de la samaritana, Polo, que a mí me gusta mucho esa partecita. Y en Divagaciones, el libro mío, Divagaciones Postreras, hago un ejercicio con el poema que llamé Samaritana. Digo, no sé si la gente entenderá todo en esa simplicidad tan grande, todo lo que puede haber. Y una cosa es el cantarito que llevó la samaritana para cargar el agua. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Que se le quedó cuando ella salió a buscar, cuando descubrió quién era Cristo, porque sí, yo sé que el Mesías tiene que venir, cuando Él venga explicará todo eso. Dice, yo soy el que habla contigo. Entonces, cuando ella se convenció por lo demás, se convenció de que ese era Cristo, se le olvidó el cántaro y salió huyendo. Hay cosas que se caen, que se abandonan cuando se encuentra lo superior, lo mejor, el tesoro, como en este caso el reino de Dios. Entonces, completando, el Señor sigue, no se detiene en el ejemplo también de la
perla, las perlas finas. Al encontrar una de gran valor, lo mismo. La vida religiosa o la vida cristiana del que se consagra a Cristo, ¿qué sentido tiene? Que tú encontraste lo mejor y si tienes lo mejor, no vas, entonces todo es secundario. Ya tú priorizas. Lo que decían nuestros mayores, Dios sobre todas las cosas. Entonces, si llega a ser verdad eso, todo lo otro es secundario. No es que no exista o que tú no te relaciones con esas realidades, pero tienen otro lugar, porque el tesoro indiscutible y principal ya se sabe cuál es. Ahora, viene este ejemplo. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Polo, ¿se podría decir que Cristo habló impropiamente ahí? ¿Tú te atreverías a corregirlo? No. ¿Y por qué dice peces buenos y peces malos si todos los creó Dios? La libertad. No, pero ¿por qué Cristo llama a uno peces? Mirando a los peces nada más. A uno los llama buenos y a otros malos. ¿Qué está haciendo Cristo ahí? Adaptándose a nosotros. Que los que son útiles, buenos para la alimentación, entonces los llama buenos, y a los que no, entonces los llama malos, pero no tienen conciencia para ser buenos, para ser malos, sino para el uso que el ser humano le da. Y Cristo se adapta al lenguaje de la gente, porque Cristo como Dios no va a decir que hay peces malos, no puede, pero es según el uso de la gente, el uso que da a esas criaturitas y el lenguaje que usa para expresarlo, Cristo se adapta completamente. Entonces, cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y separan los buenos de los malos. Y así será el final del tiempo. Entonces aquí Cristo da otra enseñanza. Así será al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Entonces Cristo, usando el lenguaje de la gente, lo aplica a una realidad ulterior que son los tiempos escatológicos, el final en que Dios dé a cada uno lo suyo. Va quizá, Monseñor, por la misma línea de lo que usted explicaba el domingo pasado, de el trigo y la cizaña. ¿Habría alguna similitud? Déjame ver, ¿tú ves alguna similitud? Sí, o sea... Bueno, sí, porque hay que hacer un discernimiento. Exacto. Hay que hacer un discernimiento y separar trigo y de mala hierba. De mala hierba. Y ahora Cristo sigue con la misma pedagogía, pero con elementos distintos. Peces buenos y peces malos. Entonces utiliza el mismo lenguaje para llegar a donde quiere, que es que hay que discernir y sedaciar lo bueno y lo malo. Y no es lo mismo un ser humano bueno que un ser humano malo. Porque habrá un juicio para discernir. Discernir es como sedaciar. Y el que no pase, pues se quedó. Entonces así será al final. Pero creo que una partecita mínima que la vamos a dejar para la próxima. Sí, en el siguiente después de la segmento. Pausa. Esto es Comunicación y Vida. Continúe con nosotros. Cuando regresemos, la aplicación que siempre nos hace Monseñor, la palabrita y otros contenidos. Siga con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la palabra, San Mateo y el tesoro. Bien, en la partecita anterior, ustedes recuerdan, Cristo nos insiste que no da lo mismo todo. En eso nos insiste. No es lo mismo una conducta buena que una conducta mala. Y habrá un discernimiento final. Entonces, eso es lo que planteaba. Separarán los malos de los buenos, y a los malos los echarán al horno encendido. Esa es la imagen, la gehenna, la imagen permanente que se usa en el medio cultural del tiempo de Jesús. Actualmente se habla del infierno y hay hasta obras literarias célebres como la Divina Comedia de Dante Alighieri, y entonces cielo, purgatorio, infierno, una obra maestra y contiene también ese elemento. Y ahí la descripción de Cristo no es nada placentera. Dice, allí será el llanto y rechinar de dientes. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Hay un momento de definición. No es indiferente para Dios hacer el bien o hacer el mal. La gente sí ha llegado a creer eso. Incluso para enriquecerse haciendo el mal, no importa. Lo que les importa es lucrarse, ganar el beneficio personal. Pero para Dios no todo da igual. Y eso es lo que está recordando Cristo. Entonces, la partecita final es esta. Porque Cristo preguntó, ¿entienden bien todo esto? ¿Ustedes entienden bien todo esto? Les preguntó Cristo, como el maestro, como uno interactúa con los discípulos, con los alumnos. Ellos le contestaron, sí. Puede ser que sí que entendieran, porque a veces dicen que sí, pero es poquito lo que han recibido, y Cristo a veces ha seguido cuestionando, pero aquí no consta, sino que a continuación les dijo, ya ustedes ven, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca, es decir, del baúl, lo nuevo y lo antiguo. Esa es la conclusión. Un entendido del reino, uno que entiende del reino de los cielos, aquí dice un escriba. Se supone que el escriba era lo más cultivado. En una sociedad de analfabetos, el que sabía escribir era una maravilla. Entonces, el escriba que entiende del reino de los cielos es como el padre de familia que va sacando del arca, del baúl, lo nuevo y lo antiguo. Bien, ahí se termina esa palabra. Entonces yo diría, realmente el creyente saca del tesoro de Dios lo necesario para cada circunstancia. Porque nuestras familias que eran de fe y también que tuvieron que batallar mucho por la pobreza, y sin embargo encontraban el modo para cada situación, sacando lo nuevo y lo antiguo del tesoro de Dios, que es además un tesoro de sabiduría, porque mucha gente podría preguntarse, pero bueno, y estos no eran unos cualquiera por ahí, y sin embargo, la persistencia, el trabajo honrado, la enseñanza del padre, de la madre, cuando viene a ver, hay un fruto que no se explica, porque no tenían recursos de dónde sacar, pero creían en Dios. Entonces encontraban el modo
para cada dificultad, para salir a camino. Esa es la experiencia personal de muchos de nosotros. Nuestros padres supieron, nuestros antepasados supieron sacar de una reserva de Dios. Aquí menciona un arca, un baúl, que en todas las casas nuestras había un baúl. Incluso la ropa en baúl se guardaba. Sí. Yo tengo hasta historia, pero no estamos para eso. Entonces, ahí hay una enseñanza hermosa. Nosotros también podemos administrar el tesoro de Dios para sacar lo nuevo, lo antiguo, lo necesario en cada circunstancia. Es una gracia para el creyente y no es nada desdeñable. Se trata precisamente del tesoro de Dios para nosotros. Concluimos con la palabra y entramos ahora a la palabrita. Yo no sé si es venir tacaño o qué. Vamos a ver. Bien. Mire, esta es sencilla, este conjunto de términos de un mismo campo semántico, porque todas se refieren a un significado semejante una a otra por el significado. Por ejemplo, alegría, sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. A veces los más expresivos son los dientes. ¿Ve, Polo? Yo no acabé de decirlo y ya Polo ya estaba presentándolo ahí. Estaba confirmando mi afirmación. Dice que suele manifestarse con signos exteriores. Por eso es aquello, Polo, que yo digo, si una mujer primeriza que va a dar a luz tiene problemas y bajan de la loma con el marido, lo lleva y la deja en el hospital. Y entonces cuando vuelva, el que lo ve de lejos podrá saber si está contento o está triste, sí, si le fue bien o le fue mal. Yo me imagino el trillo y él caminando. Entonces yo suelo decir, no camina igual el que está triste o el que está alegre, ni siquiera camina igual. El cuerpo habla, el lenguaje corporal. Entonces se manifiesta la alegría con signos exteriores. Ahí no hay que ampliar porque es que me motivó una expresión que yo suelo oír que dicen, la he oído varias veces, alegres y contentos. Sí. Alegres y contentos. Yo nunca diría así. Yo nunca diría así. Alegres y contentos. Porque para mí son sinónimos. Tienen porque mira, contento, dice el diccionario de la academia, alegre, satisfecho. Ya se le agrega un pequeño elemento, la satisfacción. ¿Está contento con su salario? No quiere decir que esté muerto de risa, sino que está satisfecho. Entonces, la academia tiene su cosita. Sí. Le pone esa parte, por ejemplo. Ahora, si decimos alegría y decimos gozo, alegría, entonces letitia en latín y gozo es gaudium, de donde viene gozo. Sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Me hizo pensar en la Gaudium Spes del Concilio Vaticano II. Diga algo ahí. Diga algo. Yo que digo, Polo se la canta y se la llora. No, muy bien, muy bien. Entonces dije que son parientes en el mismo campo semántico, alegría, gozo, contento, porque más bien si dice, ¿estás satisfecho con el trato que te dispensan? Sí, estoy satisfecho. Pero también se podría decir, estoy contento. Y ahí no se referiría a que tú estés muerto de risa por la alegría. Contento tiene esa pequeña acepción. Entonces, otro término sería júbilo. Viva alegría y especialmente la que se manifiesta
con signos exteriores. Entonces sería como un grado superior de alegría el júbilo, pero siempre dentro del mismo ámbito, como pueden ver ustedes. Y bueno, quizá para que tú no me digas tacaño, me voy a referir brevísimamente a algunos títulos nobiliarios, porque la nobleza está muy de moda. Eso en las redes por todas partes, a veces hasta cansan a uno. Yo no le hago caso, ya hace tiempo que no le hago caso, por donde quiera. Pero se me ocurrió, por ejemplo, duque, duquesa, persona con el título nobiliario más alto, inmediatamente superior al de marqués. No Márquez como el apellido, sino marqués. Entonces, marqués, persona con el título nobiliario inferior al de duque y superior al de conde. Entonces, conde, como el conde de Montecristo. Persona con el título nobiliario inmediatamente inferior al de marqués. Y también la consorte del conde, caudillo, capitán o superior, etc. Entre los godos españoles, hombre de categoría militar inferior a la de un duque. Bien, esos eran usos en España. Pues yo sigo Para con usted. nosotros sí, en el léxico común quedan, y el duque de tal, y en la historia también, estudiando la historia, aparecen duques y marqueses y condes. Incluso en nuestro país, conde es un apellido. Inocencia, la de esposa de Tino. ¿Es conde? Sí, conde. Santo Dios, Inocencia. suerte que yo no hablé mal Claro. de los que llevan ese apellido. Conde. No, los tengo como Sí. gente distinguida, Sí. apellidos conde, Conde. que son de De España. España. Entonces, bueno, pues ahí está esa referencia con elegí coronas que usa cada uno de estos títulos nobiliarios. Por cierto, muy de moda en las últimas fiestas patronales que hemos tenido. Ah, no, ahí tenemos reinas y reyes, Reyes y y condes todo. y condesas, Sí, sí. y marqueses. Todo. Pues eso era. Qué bueno. Concluimos con la palabrita y quiero aprovechar para agradecer a tantas personas que nos ven, entre ellas Gladys Espinal de Las Terrenas, Samaná. Ella es catequista, la vi en la Catedral de Santiago dentro de las fiestas patronales. Me dice que nos ve con mucha alegría. Félix hasta Gutiérrez, de Samaná, Samaná, sí. Félix Gutiérrez de Bellavista, Santiago. Aida Cisneros de Santo Domingo. Ay, que llamó hace un Me lo tiempecito. dijo. Aida Así Cisneros. que doña Aida, gracias. Hace tiempo que no nos encontramos. Sí, Danilo Hernández, Dulce María Tifá, Angie Durán y Leo Delgado. Estas personas a través de YouTube nos ven y siempre envían unos mensajes muy preciosos hacia nuestro programa. Si usted quiere, yo entro ahora a la cápsula de Doctrina Social de la Iglesia. ¿Le Bien, parece? Pues creo que con la cápsula y alguna cosita, sobre todo lo que tú tengas previsto del último libro. Sí. Bien, pues adelante. Bueno, me voy ahora con el número 296 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Y dice, el trabajo infantil y de menores en sus formas intolerables constituye un tipo de violencia menos visible, mas no por ello menos terrible. Una violencia que más allá de todas las implicaciones políticas, económicas y jurídicas, sigue siendo esencialmente un problema moral. Y aquí una parte del Papa León XIII que advertía, en cuanto a los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entre en talleres antes de que la edad haya dado el suficiente desarrollo a su cuerpo, a su inteligencia y a su alma, puesto que la actividad precoz, había una palabra que hemos dicho, agosta, sí, como a las hierbas tiernas, las fuerzas que brotan de la infancia, con lo que la constitución de la niñez vendría a destruirse por completo. Y aquí una frase que me llegó al alma.
la plaga del trabajo infantil a más de 100 años de distancia todavía no ha sido eliminada. Y mirando, por ejemplo, en África, África y esa parte del mundo, más de 117 millones de niños trabajando en minas y otros ambientes. Y en América Latina, 11 millones. Y hay un día, el pasado mes de junio, fue el Día Mundial de la lucha contra el trabajo infantil. Aquí no se da tanto, monseñor, pero en otros países esto es horrible. Sí, pero sin embargo, eso no quiere decir que no se le ponga a los niños trabajos que superan su capacidad. Sí. Que eso es penoso, eso es penoso. Ahí, claro, en un ambiente de pobreza, los mismos papás, porque ya lo hemos dicho aquí otras veces, y es la experiencia nuestra, que desde niños nos acostumbraron a sentirnos útiles haciendo algo. Pero eso es diferente, de acuerdo a la capacidad del niño. Incluso eso es una pedagogía extraordinaria, porque el niño se siente importante. Si no, se levanta, crece acomplejado, pensando que no sirve para nada. A un niño, hasta que le digan, pásame esa lata que está ahí, una lata que él pueda. El niño se siente satisfecho. Es semejante a lo que hemos dicho aquí, que una niñita pequeñita se ponga y haga disque un cocinado con florecitas de no sé cuánto y no sé qué, y se la lleve a la mamá. ¿Qué hace la mamá? Que abre los ojos y la boca y se admira de la maravilla, y eso hace un efecto extraordinario. Entonces lo mismo cuando se le pone alguna ocupación, por pequeña que sea a un niño, lo va preparando y fortaleciendo en su condición humana. Su personalidad va forjándose de esa manera. Pero el problema es el abuso. Trabajando en minas. Trabajando como ve uno, ahí hay fotografías que parten el alma. Yo creo que lo único que supera eso es la trata de niños, que ahora precisamente está sumamente de moda la película Sonido de Libertad. Eso anda por todas partes, sobre todo. Le prometo verla. Sobre todo, yo no la he visto todavía porque es muy reciente. A ver. Pero ha tenido un éxito de taquilla extraordinaria y le han caído encima los grandotes porque toca un tema de lo abusadores que son entre ricos, multimillonarios y cuantas cosas. Entonces, con el tema del abuso infantil, del utilizar sexualmente a los niños. Y entonces, de eso trata la película, que yo no he visto todavía, pero sé que ha sido muy bien valorada. Por ejemplo, Mel Gibson ha hablado muy bien de esa película. Sin embargo, va contra los intereses y los usos de otros poderosos, le han caído encima para desbaratarla. Eso es lo único que yo veo más triste que el trabajo infantil. Todavía más degradante de la condición humana es eso. Bueno, hago unas actividades porque quiero compartir con usted algunos de los textos de la lectura del libro Divagaciones Postreras. Hay que felicitar al comité organizador de las fiestas patronales de Santiago, una buena acogida, los medios de comunicación han resaltado. Ahí vino una banda de jazz de Venezuela, lindísima, Salvémonos, con Jochi Sánchez, Maridalia Hernández, Pavel Núñez. Bueno, cada día fue un derroche de fe y cultura. Así que a Monseñor Tomás y al equipo, nuestro reconocimiento. Sí. Yo iba a felicitarlo allá mismo el último día, pero se me pasó porque intervino Monseñor Tomás para dar las gracias y luego tenían un acto en la tarima afuera. Entonces ya, pero merece la pena porque está tomando mucho más carácter, cosa que yo lamenté cuando llegué a Santiago y vi como que estaba muy disminuida
las fiestas, las patronales del apóstol Santiago. Por supuesto, después vino el COVID y también limitó bastante, pero ahora, gracias a Dios, que ya sí, entonces merecen felicitarse. El periódico Camino trae importada su foto única principal, lo que fue la llegada del nuevo nuncio a nuestro país. Yo me quedo diciendo Monseñor Bertoldi, porque no me aprendo todavía Pier Giorgio. No, Sí, sí. usted sabe italiano. Válgame Dios. Sí. Estuvieron casi todos los obispos ahí en la Catedral Primada de América y se transmitió por todos los medios a todo el país. Exactamente. Bien, entonces, ¿a qué tú quieres? Bueno, sobre el libro Divagaciones Postreras, y de vez en cuando le voy a cuestionar sobre esto. Me gusta mucho la parte, bueno, el libro tiene una lectura fascinante, su experiencia como fue presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, usted narra algunas cosas muy interesantes. Cuénteme un poquito. Bueno, pues, no, quise poner, todo ahí es breve, ahí no hay nada largo. Lo más largo son las fotos, a donde las inserté. Agradecer a los obispos que tuvieron la confianza para elegirme presidente de la conferencia, 3 años, como se ha dicho aquí, Polo, por estatutos podía ser reelecto una vez más, es decir, 2 periodos consecutivos, pero ya por la condición mía de haber sometido al Santo Padre la carta, haber entregado la carta renunciando por edad, que ahora está solo pendiente de la decisión del Santo Padre, entonces, por eso, sí, tenían la posibilidad de que me eligieran, nunca eso es seguro, pero bien, hasta ahí se quedó. Entonces, a pesar del COVID, que es un distintivo inolvidable, porque a ningún presidente de la conferencia le ha tocado una pandemia, y a mí me tocó la pandemia completa. Entonces ahí había que orientar a los fieles, ponernos de acuerdo todos los obispos, incluso teniendo dentro de la iglesia personas contra la vacuna, mientras nosotros nos vacunábamos y difundíamos las imágenes de ese momento e invitábamos a la ciudadanía a hacer lo mismo siguiendo las indicaciones de salud pública y de las autoridades correspondientes. Había gente nuestra incluso batallando porque no se hiciera, y todo eso lo pasamos, gracias a Dios, y a mí me tocó, como presidente de la conferencia, pues coordinar con los obispos cómo motivar a la población y orientarla y lograr que acataran lo más pronto posible las directrices emanadas de salud pública, por ejemplo. Usted narra también las visitas al señor presidente de la República, a la Junta Central Electoral, todas esas funciones. 3 veces en el Palacio Nacional, 3 veces en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral y en otros lugares, y luego personas, yo digo que todo el que solicitó hablar conmigo pudo hacerlo, porque aún con las limitaciones de la pandemia, coordinamos y con mascarilla y todo nos entrevistábamos, con algunos pasé trabajo, algunos tenían como un tic de bajarse la mascarilla, gente, cuántas cosas, o de sacar la nariz, póngase su mascarilla, todo eso nos tocó, pero gracias a Dios, todo el que pidió conversar, entonces pautábamos viajes a Santo Domingo para entrevistarlo. No puede decir nadie que pidió conversar con el presidente de la conferencia y que no se hiciera a pesar de la pandemia. Gracias a Dios salimos. Ahora Monseñor Rafael Rodríguez, que por eso lo dejé solito recibiendo al nuncio. Para que asuma, ya. Yo no podía asistir, pero muy bien también que ya el nuevo presidente y la directiva en pleno de la conferencia estuviera presente, además de un grupo considerable de obispos, como dijiste tú. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida.
Hoy te pedimos, Señor, que bendigas a los que sirven a la Iglesia en el campo diplomático, que acompañes con tu gracia a Monseñor Gale Bader, que rindió su servicio aquí y se retiró a su país, y que bendigas ahora a Monseñor Bertoldi, que acaba de llegar, para ayudar en el servicio de la Iglesia, prever conflictos y, si fuera necesario, hasta acudir en auxilio como a nombre de la Iglesia, para que pueda tener una fructífera labor en medio de nosotros y así la Iglesia se consolide en esta tierra, en esta Iglesia primogénita de América, como la llamó el Papa Juan Pablo II. Bendícelos y bendícenos a nosotros para que podamos también cumplir la misión encomendada. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación para la próxima semana, encontrarnos en Comunicación y Vida.